Bueno, aquí les dejo entonces un resumen de la clase de Anatomía 1 relacionado con sistemas y aparatos del cuerpo. Entonces en esta clase vamos a ver la diferencia entre estos dos y además de eso también vamos a definir lo que son los órganos. Ya hemos visto en clases anteriores lo relacionado con órganos. Habíamos dicho que los órganos se refiere a una unión de tejidos para formar una estructura que tiene una función determinada. Entonces, hablando de sistemas y de aparatos, podemos diferenciarlo de esta manera. Los sistemas son un conjunto de órganos que son homogéneos, es decir, que tienen una estructura similar y con un tejido similar y que cumplen una función entre todos ellos. Mientras que cuando hablamos de aparatos nos referimos a órganos, pero que necesariamente no están formados del mismo tejido. Es decir, tienen diferencias sustanciales en los tejidos que los forman. Ya vamos a ver ejemplos de esto. Entonces, tanto los sistemas como los aparatos pueden cumplir funciones, ¿sí? En cuanto a su estructura, funciones en una parte y en otra. Es decir, pueden tener varias funciones. Se da el ejemplo acá de lo que es el aparato de locomoción, que está formado por los músculos y los huesos. Sin embargo, el sistema esquelético, ya cuando hablamos de sistema esquelético, nos referimos solamente a los huesos. Es decir, como los huesos están formados de la misma manera, prácticamente con pequeñas variaciones, sin embargo, el hecho de que estén formados del mismo tejido, entonces quiere decir que forman un sistema, mientras que los aparatos no. Si hablamos de sistemas, podemos dividir los que están en nuestro cuerpo en cuatro grandes grupos, que es el sistema somático, visceral, sistema circulatorio y el sistema nervioso. Cada uno de estos sistemas, como les dejo aquí en la información, van a estar formados por otros sistemas y que cumplen una función específica. Aquí les dejo también lo que son los sistemas y los aparatos de nuestro cuerpo, ¿sí? Dense cuenta que los sistemas son más numerosos que los aparatos. Podemos mencionar entre los sistemas el sistema articular, circulatorio, endocrino, formados por, cada uno de estos formados por un tejido predominante. Mientras que los aparatos, entonces se refieren a estructuras u órganos eh, que tienen distintos tejidos entre sí. Por ejemplo, podemos mencionar algunos, no vamos a mencionar todos los que vimos en la lista, pero sí aquí están algunos. Por ejemplo, el sistema nervioso, ya sabemos cuál es la función principal de este sistema, es que recoge los estímulos tanto del exterior como del interior de nuestro cuerpo, llevan esos estímulos a nuestro cerebro y nuestro cerebro lo procesa y envía una respuesta hacia el lugar donde es producido el estímulo. El sistema endocrino es un sistema que está formado por glándulas, que ya nosotros vimos también cómo están formadas las glándulas y qué tipo de tejido utilizan las glándulas, pero entonces sabemos también que esas glándulas van a, a segregar una sustancia que se llama hormonas. Tenemos el sistema excretor, estructurado principalmente por lo que son los riñones y las vías excretoras para producir la orina y expulsarla de nuestro cuerpo. Tenemos el sistema circulatorio, que es el que ayuda a transportar y a trasladar algunos elementos nutritivos, metabolitos, oxígeno, sacar de nuestro cuerpo el CO2, dióxido de carbono, entre otras cosas. Tenemos ahora, fíjense que aquí estamos hablando todavía de sistemas circulatorios, ahora vamos a hablar de los aparatos, algunos aparatos. Por ejemplo, en el caso del aparato digestivo, se refiere a aquel que procesa nuestro alimento de tal manera que pueda ser absorbido por nuestro cuerpo. El lugar donde se absorben principalmente en esos nutrientes es en el intestino delgado. Tenemos el aparato genital relacionado con la reproducción y la sexualidad, pero también tienen función en cuanto a la expulsión
de la orina de nuestro cuerpo. Tenemos el aparato respiratorio. Fíjense que cuando estamos hablando de aparatos, estamos hablando de varios órganos y estructuras que no necesariamente tienen el mismo tejido, pero se unen entre sí para cumplir una función específica. Entonces, en el caso del aparato respiratorio, recordemos que es aquel encargado de intercambiar los gases con nuestro entorno. Recibimos el aire, el principal gas que vamos a recibir es el oxígeno y de nuestro cuerpo vamos a expulsar principalmente dióxido de carbono. Y tenemos el aparato locomotor. Vimos ya un poco del ejemplo al principio. Si nosotros hablamos de aparato locomotor, nos referimos a músculos y a huesos, ¿sí? Porque los músculos no pueden darle movilidad a nuestro cuerpo si no están los huesos presentes. Y los huesos no pueden moverse por sí solos si no están los músculos que halen de ellos. Entonces se unen estas dos estructuras que tienen función similar, pero tienen una estructura distinta, se unen para cumplir una función. Pero si, por ejemplo, estamos hablando solamente de la parte esquelética, podemos decir que es sistema esquelético. Si estamos hablando de la parte motora, entonces es aparato locomotor. Bueno, entonces estas son las láminas con las que nosotros vamos a comenzar a ver lo relacionado con sistemas y aparatos del cuerpo. Se los dejo en el canal de YouTube. Muchas gracias por su atención. Bien, chicas. Entonces, ya esa es la grabación, ¿sí? Ya se los dejo en YouTube para que ustedes lo tengan también y lo puedan revisar cuando deseen.